Uno de los hechos que más resonó a inicios de este 2022 fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en este video trataremos puntos importantes para su mejor comprensión. Antecedentes del conflicto entre Rusia y Ucrania. En 1991 se produce la caída de la Unión Soviética, hecho que debilita a Rusia y genera que Ucrania se desligue de Rusia. Además, planea unirse a la OTAN, que dicho sea de paso, varios países vecinos se estaban uniendo a la OTAN. Sin embargo, Ucrania aún no lo hace en ese momento, ya que depende del suministro energético que le proporciona Rusia y así también tiene pobladores prorrusos. Y además hay que recalcar que en el momento que Ucrania se desliga de Rusia, se lleva consigo a lo que es la región de Crimea. Pero en la región de Crimea la mayor parte de la población se considera en el fondo parte de Rusia, hecho que genera que en marzo del 2014 se produzca un referéndum en este lugar, en el que el 97,5% de la población vota para su adhesión hacia Rusia, hecho que es aceptado por Rusia, sin embargo, no por la comunidad internacional. Otro punto importante a señalar es que en noviembre del año 2013, el presidente Viktor Yanukovych menciona que se tratará de firmar la unión con la OTAN, y eso genera que la población de Ucrania salga a marchar y protestar a las calles. En un inicio esa marcha era algo pacífica. Sin embargo, el 18 de febrero del 2014 se produce la muerte de 20 personas de Ucrania, que posteriormente la cifra ascendería a 100. Ante esto, el presidente Viktor Yanukovych conversa con los opositores para generar una paz de este conflicto y también planea las nuevas elecciones antes de medio año. Sin embargo, al día siguiente, la brutal represión e indignación hace que el presidente salga del país, abandonándolo y dejándolo en manos de sus opositores. Tanto la salida de este presidente como el referéndum ocurrido en Crimea generan que en mayo del 2014 se produzca un conflicto civil en las regiones de Donetsk y Lugansk, que ellos pedían que se les adhiera a Rusia, ¿sí? Y por ello es que Rusia manda su apoyo militar a estas regiones. Sin embargo, Rusia solo coquetea con unirla, ya que en el fondo para Rusia es importante tener influencia sobre Ucrania ante organismos como la OTAN y la Unión Europea. Ahora remontándonos a épocas más actuales, por parte de Kiev resonó la idea de una nueva formulación para unirse a la OTAN, hecho que hizo que Rusia despliegue sus tropas militares y refuerce su armamento militar en las fronteras de Ucrania. Y es así como a nivel global se da la noticia de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que como vemos tiene un trasfondo detrás. Muy bien, continuemos con la siguiente parte. Gracias. Causas del conflicto Rusia-Ucrania. Como sabemos, son varias las causas que originan este conflicto, pero hoy me voy a centrar en la más importante, la inclusión de Ucrania a la OTAN. Más que una organización que busca garantizar la seguridad de los estados europeos, Rusia ve a la OTAN como una organización que defiende los intereses de Estados Unidos, por lo que una expansión a Ucrania no solo supondría limitar al mínimo la soberanía e influencia sobre el país, sino que la OTAN tendría carta libre de poner y desarrollar material armamentístico en Ucrania. Rusia es considerado el mayor exportador de materias primas en cuanto a petróleo crudo, gasolina y gases licuados se refiere. Además, tiene un papel importantísimo como proveedor de energía en el occidente. Y conforme a la Agencia Internacional de Energía, el 60% de las exportaciones rusas del petróleo van dirigidas hacia la Unión Europea. Con las constantes sanciones y agudeza del conflicto con Ucrania, países como Reino Unido han percibido incrementos de más del 100% en la calefacción, y la economía alemana percibe una alza de 50% en gas y una inflación del 6% en constante incremento. Y aunque la mayoría de países a nivel mundial no importen materias primas rusas, también se ven afectados gracias a la escasez de suministros que hace que el precio suba a nivel internacional. En América Latina existen diversos países que tienen una sólida economía petrolera, como lo son México y Brasil. Considerando el factor de la inflación de la economía actual y sumando que la economía latinoamericana importa del extranjero la mayor parte de la gasolina y diésel, debido a que carece de refinerías en general, la alza de los precios es inevitable.
México, por ejemplo, importa un 75% del consumo diario de gasolina y diésel. Y para fines del año 2020, se estimó que el Perú gastaba más de 60 millones de soles diarios en importar combustible. Impacto económico a nivel mundial. Se registra un impacto del 86% sobre el PBI o Producto Interno a nivel mundial. Todo esto debido a la guerra que está dando entre Rusia y Ucrania actualmente, donde muchos países van a ser afectados económicamente. Entre estos, el más afectado es Ucrania, el país invadido, ya que se registra un 35% de reducción en su PBI o Producto Interno, que le llevaría muchos años poder levantar. Bien, según el FMI o Fondo Monetario Internacional, solo habrá una ganancia mínima a nivel económico en 143 países de los 181 países que lo conforman. Por ejemplo, tendríamos Estados Unidos, donde se calculaba un incremento del 3,7%, pero lamentablemente esto se va a reducir un 0,3%. También tendríamos a China, donde se registraba un 4,8% de crecimiento económico, pero solo va a ser un 4,4%. Pero entre todos estos países, los países que están siendo más afectados son los que están dentro de esta zona de conflicto, que serían los países europeos, ya que se estimaba lo que era una ganancia del 3,9%, pero solo está dando una del 2,6%. Rusia exporta más de lo que importa, y eso es verdadero. Por ejemplo, tendríamos lo que es su relación con América Latina, ya que Rusia exporta 11 mil millones de dólares basados en productos a lo que es América Latina, mientras que América Latina solo le vende 8.500 millones de dólares basados en productos. Bien, aquí a continuación tenemos una imagen que representa el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha ocasionado consecuencias en diferentes ámbitos. Uno, la crisis energética. Con todo el aislamiento, Rusia está provocando el alza de los precios de los combustibles y energía, que cada día están logrando superar precios históricos, debido a que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo en el mundo. 2. Crisis en las materias primas. Los productos básicos, como el pan, la carne, entre otros, se han visto afectados gracias a que el trigo y el maíz han comenzado a escasearse. Esto debido a que Ucrania es uno de los primeros proveedores en el mundo. 3. Empresas abandonan a Rusia. Numerosas empresas como Apple, IKEA, Toyota, entre otros, han anunciado un cierre temporal de sus actividades en Rusia, esto como apoyo a Ucrania. Como ya sabemos, Rusia y Ucrania están atravesando por una guerra. En esta guerra se violan bastantes derechos. También es una crisis humanitaria. En el transcurso de esta guerra, más de 2 millones de personas han tenido que retirarse de Ucrania debido a los constantes bombardeos que hay en dicho país. 1 millón de personas se encuentran en ese país, no han podido escapar por el mismo hecho de que los militares y las mismas bombas que caen no les dejan. Tampoco hay los alimentos de primera necesidad, como son el agua, la comida, los servicios. Tampoco hay. Muchos han optado por irse al país vecino, el cual es Polonia. En esta crisis humanitaria se viola el derecho a la vida, es el derecho fundamental de una persona. Más allá de las muertes que hay, como podemos ver que las Naciones Unidas han podido verificar la muerte de 3.541 personas, entre ellas 239 niños y niñas. Más allá de esta guerra, también tienen que afrontar el tema de la pandemia. La Guerra Fría fue un conflicto político, económico, social y militar. Esta comenzó tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Por parte occidental, como líder fue Estados Unidos, y como parte oriental, la Unión Soviética. Tras esto nos podemos a pensar, y por la guerra que se está dando ahora entre Rusia y Ucrania, si estamos cerca a una posible Segunda Guerra Fría. Ya que, como sabemos, Estados Unidos apoya a Ucrania. Aún no se sabe la fecha de cuándo va a terminar esta guerra. Hasta el día de hoy siguen las explosiones, siguen las muertes, y muchas personas dejan el país, así como muchas personas están yendo a defender su país. Sin más que decir, con esto concluimos, tocando los puntos, los antecedentes, las consecuencias y lo que se va dando. Sin más que decir, gracias.